Lo que me corresponde es hacer una lectura en términos amplios de la crisis ecosocial. Yo creo que hay algunos elementos que sí son ahora mismo más o menos compartidos, que empiezan a ser compartidos, sobre todo desde 2019, cuando el movimiento climático juvenil pues hizo escalar sobre todo esa preocupación por la emergencia climática, ¿no? Y ahí empieza a apuntar lo que yo creo que es en buena parte el carácter general de la crisis actual, en dos líneas, ¿no? Que luego desarrollo un poquito más. Primero, la situación de emergencia, es decir, la palabra emergencia es tal cual, no es meramente una consigna, que lo sea también en algunos momentos, pero no es meramente una consigna, sino que es un punto en el que hemos llegado a una situación de emergencia, de inmediatez de la crisis, y esto es algo que representa a sí mismo una novedad, una desgraciada novedad. Y la segunda es la cuestión de activación social y politización en torno a estos temas, que también significa en ese momento es una novedad en la que vivimos instalados, ¿no? Todo esto sin olvidar que esa parte de emergencia climática es solo una pata, solo digamos la pata más visible de un mundo de múltiples crisis que ha desatado, hay muchísimos micros aquí. Bueno, a ver, es solo una pata de las múltiples patas que tiene una crisis múltiple, que Luis González llama crisis sudoku, en la cual, ¿no? Como un sudoku se resuelve verticales, no encajados horizontales, etc. Eso dicen, ya la verdad que yo no he hecho un sudoku en mi vida, pero me gusta esta idea. O lo que Jorge anticipa como el siglo de las muchas crisis, ¿no? En esas muchas crisis, la emergencia climática es la más visible, pero y en buena parte porque es cierto que es una de las más inmediatas, pero la crisis energética también lo es, es otra de las patas visibles con carácter prácticamente inmediato. Y junto con esta, otras crisis más ocultas, digamos, menos visibles, que se problematizan menos en el marco político-social, pero que son igualmente inminentes y brutales, pues están subyaciendo junto a todo esto, ¿no? Crisis de biodiversidad, acidificación de los océanos, pérdida de territorios cultivables, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una larga lista de crisis diversas, dispersas, que actúan con tiempos que en su mayor parte no van acoplados, aunque sí relacionados, y que, lo que es más grave aún, no van vinculados a los tiempos sociales. Es decir, la crisis climática, por hablar de la más visible, es una crisis en la cual todavía se pueden hacer cosas, por suerte. Cada vez menos, ese escenario de oportunidad se cierra, pero que en cualquier caso tiene toda una componente de elementos que ya no están, que ya no son manejables, porque al fin y al cabo es una crisis derivada de una modificación a largo plazo de la atmósfera, y eso quiere decir que entramos ya en unos tiempos que no son los sociales. Aunque ahora mismo dejáramos de emitir súbitamente y mañana, martes 21 de diciembre, se eliminaran las emisiones con efecto invernadero, la temperatura seguiría subiendo durante décadas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso ya está emitido y la atmósfera lo está, decirlo vulgarmente, digiriendo, ¿no? Claro, esto de alguna manera es lo que el ecologismo lleva, pues, según las cuentas, pues 50, 60 años adelantando, ¿no? Y eso es una tarea dura y desagradable que el ecologismo ha hecho pues durante mucho tiempo con un éxito relativo. ¿Por qué? Porque en términos macro, claro, los sectores ecologistas, tanto activistas como más investigadores, pues han sido capaces de adelantar con mucha anticipación lo que estaba sucediendo. Basta con echarle un ojo a la Primavera Silenciosa, basta con que se publicara en el 62, no recuerdo mal, basta con ver los famosos informes del Club de Roma. Se hace, el año que viene hará 50 años de la publicación del informe del Club de Roma, ese primer informe, ¿no? Y esa información estaba disponible con medio siglo de anticipación.
lo cual nos hubiera permitido, teóricamente, hacer modificaciones en la estructura productiva y social de nuestras sociedades para controlar las emisiones. ¿Qué es lo que pasa? Que esa es una tarea pues de sembrar en un campo baldío, porque las sociedades no nos movilizamos en torno a los conflictos que están por llegar, sino a los conflictos que existen en el día a día, ¿no? Primero, y segundo, porque las élites políticas que han dirigido nuestras sociedades y las élites económicas que han empujado toda la financiarización del capital, en absoluto estaban por hacer lo que se tenía que hacer según aquellos informes, según toda la información que se iba generando, ¿no? De tal manera que lo que viene ahora es una crisis que estaba por llegar, que no solo en esas predicciones ecologistas estaba, sino que estudios sobre el impacto de la industria en la atmósfera pues datan de principios del 20, algunos de ellos. Y así en los términos de nuestra tradición más marxista, pues hay elementos como para prever la posibilidad de un desacople entre la actividad humana y la capacidad de la naturaleza objetiva para absorber esos impactos derivados de la capacidad humana. Esto era de alguna manera una crisis anunciada, pero a la que fuimos incapaces de poner control. ¿Dónde vamos ahora? Pues justo a la situación inversa. Paradójicamente, a lo que hemos llegado es una situación absolutamente inversa. Es decir, antes teníamos los datos y la capacidad, teóricamente, para poner en marcha las modificaciones estructurales que impidieran este desacople entre la sociedad y la naturaleza que acoge esa sociedad. No olvidemos que esto es como una matrioska, somos solo un trocito de esa naturaleza, que es un conjunto mucho más grande que nosotras, que nuestras sociedades, y ahora estamos justo en lo inverso. Ahora ya no estamos a tiempo para modificar todo aquello, sí estamos a tiempo para hacer modificaciones imprescindibles y urgentes, pero hemos perdido la oportunidad de superar algunos escenarios, algunos puntos de no retorno que están superados, y sin embargo, como la crisis ahora sí es inminente, lo que sí se produce es una politización, una socialización colectiva en torno a estos temas. Apunta esa socialización, ¿no? Por eso decía que creo que simbólicamente esas movilizaciones climáticas pues son parte de lo que es un nuevo punto en el ecologismo, ¿no? Y ahí hay un montón de tareas que se derivan de esa nueva manera de abordar el ecologismo, pero también hay un escenario marco mucho más amplio, mucho más nuevo. En lo ecológico, bueno, creo que Lisa y Sara van a concretar mucho más, pero desde luego tampoco hace falta ser un experto para darse cuenta de que lo que ha pasado en el Mar Menor, de los impactos de la ganadería, que por ejemplo están en el surgimiento del COVID y de otros virus SARS de esa misma familia. Estaba trabajado también por Robert Wallace antes de que estallara la pandemia, aunque probablemente antes de que estallara la pandemia nadie lo leía, y cuando hemos empezado a leerlo ya no será demasiado útil. Pero hay un montón de impactos que están vivos ahora mismo y que empiezan a convertirse en un conflicto. Y ahora esa sensación social de necesidad de ecologizar de alguna manera nuestra actividad económica y social, pues empieza a ser otra cosa que hasta ahora no había sido, y es un escenario de coyuntura política. Esta no la vimos venir. Algún partido verde se creó en este estado nuestro con alguna operación a la que sectores ecologistas hizo que se llevaran las manos a la cabeza. ¿Qué pasaba? Entre otras cosas, más allá del acuerdo o el desacuerdo con esos amagos de partidos verdes, y lo digo así en plural, precisamente para no concretar en ninguno, porque al menos un par de ellos han salido en los últimos años, tiene que ver también con ese cambio en el movimiento ecologista. Ese cambio tiene que ver con que lo que hasta hace 10 años era impensable, es decir, politizar y movilizar colectivamente en torno a estos temas,
haya pasado a ser la normalidad. Entonces empezamos a jugar en otro escenario. Y en ese escenario, una Comisión Europea como la que es, una comisión expresamente y marcadamente neoliberal, con ninguna ambición de cambio, mucho con alguna ambición de cambio lampedusiana, ¿no?, para dejarlo todo como está, pues sin embargo es capaz de desplegar una propuesta política y presupuestaria muy amplia, esto es lo que trabaja muy bien Alfons, enormemente amplia, que fuera para dar una sensación de transformación verde de la burocracia europea y de apuesta por una transición ecológica en el marco de la Unión, ¿no? Cosa que no es, porque no es más que un relanzamiento productivo. Y aquí hay uno de los peligros que yo creo que son elementales y que trabaja muy bien ese libro de Alfons, y se ha trabajado, trabaja Daniel Barracín, por ejemplo, muy bien, es el peligro de que ese tipo de inversiones fundamentalmente se dirijan a incrementar la demanda agregada en torno a nuevos ejes de producción de valor para el capital, sin que lógicamente se produzca ninguna transformación realmente ecológica, porque incrementando la inversión, incrementando la producción y la demanda, no se puede disminuir el impacto de la actividad social. Eso es una cuestión evidente, ¿no? Pero es uno de los ejes sobre los que se va a producir todo esto, es decir, esa repolitización de todo lo ecológico y esa posibilidad de un lanzamiento de una hipótesis verde, supuestamente verde, en términos de incremento de demanda agregada y de creación de nuevos sectores de valor para el capital, va a ser una constante. Eso está también en el megaplan de la administración Biden en Estados Unidos, y probablemente va a ir surgiendo una y otra vez en el Estado español. Lo está haciendo probablemente de una manera bastante pobre ahora mismo, pero lo está intentando hacer también este gobierno del PSOE, ¿no? Y ahí en lo que entramos es en otro momento de conflicto social, ¿no? En ese marco, la apuesta tiene que ser una apuesta por ganar sectores sociales en torno a una transformación profunda que ponga la reducción de la esfera económica y la redistribución en el centro de la apuesta, sin dejar que eso te lo coopten los elementos del sistema que van a trabajar por una hipótesis de capitalismo verde, ¿no? Redefinir todo esto pues pasa por tocar todos los elementos que actualmente tenemos en crisis, y ahí hablamos de energía, hablamos de tocar el tema del trabajo y el sindicalismo, y esto exige a su vez una recomposición fuerte del sindicalismo y de todo el trabajo que hay en torno a, y de todas las posiciones que hay en torno al tramado laboral y al trabajo que no está sujeto a relación salarial o a relación mercantil, por lo tanto en términos mucho más amplios que lo que es meramente empleo. Hablamos de tocar la movilidad, hablamos de tocar todo el transporte de mercancías, hablamos de tocar los usos del territorio, es decir, lanzar una propuesta macro. ¿Por qué? Pues porque el panorama que tenemos ahora mismo es el de esta crisis masiva y creciente. Si no somos capaces de hacer alguna propuesta, pues entonces nuestro escenario será más bien lo que Wolfgang Streeck llama pues una decadencia progresiva y más o menos abrupta de los marcos de producción del capital. Por tanto, un estrechamiento, ese es el escenario que tenemos. Yo creo que por desgracia es un escenario que tenemos ya en marcha, un estrechamiento del capital sobre sí mismo, de los núcleos del capital sobre sí mismo, un repliegue y una exclusión cada vez más masiva a la interna y a la externa. Es decir, a la interna del capital es cada vez más clases populares en una situación de exclusión, y a la externa del capital es cada vez más países fuera de los centros del capital y con una relación más dependiente y más violenta respecto a esos centros, ¿no? Eso lo estamos viendo aquí, pues con cómo ha reaccionado de una manera absolutamente sobredimensionada el gobierno a las protestas en Cádiz, y lo estamos viendo, vamos, por poner un ejemplo, ¿no? Lo estamos viendo con la ley de vivienda, igualmente, exactamente igual, pero a la externa lo estamos viendo en un crecimiento exponencial de los conflictos. Este año ha habido, solo en África, golpes de Estado en
Sudán, Mali, creo que ahora que Burkina, el conflicto en la Europa del Este, cuando Ana aparece por la crisis de refugiados en torno a Hungría, etcétera, aparece por el uso de los migrantes, hablo de uso en términos estrictamente como tal, el uso que están haciendo Bielorrusia, Ucrania, toda la Unión en torno a esos flujos de migrantes. Todo eso son crisis que tienen que ver con esa bajada de rendimientos. Y en mi opinión, creo que, por ejemplo, la situación de Grecia en la Europa actual, después de la crisis de Syriza, pero no solo de Syriza, sino la que venía con una macrocrisis de la deuda entre 2010 y 2012, tiene que ver con eso también. Tiene que ver con esa apuesta de un gran mercado europeo que se lanza en los 80 y que con la disminución de réditos, con la disminución de fuerza del capital, lo que viene a decir el centro del capital es, bueno, fue bonito mientras duró, pero ya no sois uno de los nuestros. Chao, hasta luego. Eso es una amenaza que puede reiterarse. Esto hablamos de Grecia, en menor medida de Irlanda, que sigue en situación de dependencia absoluta de su alternidad, pero ojo que Italia, España, Portugal no están en situaciones mucho mejores, y esto con otra crisis similar podríamos, pues pasar a ese tipo de historias, ¿no? Ese es el escenario actual al que nos enfrentamos, por lo tanto, y aquí acabo, y yo, ¿voy? Va. O somos capaces de lanzar una alternativa en la que esa producción de bienes, insisto, energía, la distribución del trabajo, la movilidad, etcétera, esté sometida a control colectivo y por lo tanto distribuida y reducida a lo esencial, a las actividades esenciales, a la producción de bienes y servicios esenciales para la vida, o el capital seguirá produciendo con una lógica de creación constante de valor y todo lo que no sirva dentro de esa lógica de valor lo irá excluyendo, entonces entraremos en esos fenómenos de decadencia violenta y de exclusión mayoritaria. Bueno, aquí un panorama un poco gris he pintado, me parece, pero bueno, paso ya la palabra. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer encontrarse, ¿no? Como encontrarse su nombre en un cartel así tan selecto siempre contribuye a la autoestima. Y bueno, y creo que necesitamos, ¿no?, estos espacios de reflexión colectiva, de compartir ideas. Lo que me propusieron los compañeros que organizan la jornada era que yo hiciera un poco un panorama de cuál es el contexto ecológico de Andalucía, tanto en cuanto a de este diagnóstico que estamos haciendo de la crisis ecosocial, pues cuál es la dimensión más ecológica, biofísica en Andalucía. Esto no es nada fácil en 15 minutos, entonces espero portarme bien y limitarme, porque además pues tiendo a hablar deprisa y a decir demasiadas cosas, entonces a ver si me sale bien. La otra cosa que quería poner así también como previa es que también me siento un poco rara hablando de Andalucía y sus impactos ambientales siendo madrileña. Y no por nada, yo llevo aquí viviendo 10 años, pero bueno, pues también me gusta prestar atención a estas cosas, ¿no? Y me genera un poco de... dado que todo lo que he aprendido sobre Andalucía lo he aprendido en Andalucía y que vivir aquí me ha hecho ser consciente de estas relaciones de poder que existen también, estos sures que existen dentro del norte global, estas relaciones centro-periferia, y esto lo he aprendido en Andalucía, de andaluces y andaluzas, pues también me siento un poco extraña ahora siendo yo aquí la que habla en nombre de Andalucía. Sin más, que lo digo bien porque también me explicaron desde el principio que es que andaluz y andaluz es cualquiera que llegue aquí y se sienta tal. Entonces esto me lo he creído. Dicho esto, bueno, como el contexto global ya lo ha pintado Juanjo así bastante claro, pues esta parte me la voy a pasar simplemente poner como recordar, quizás traer así recordar dos ideas. Una es que hemos superado los límites planetarios en muchos sentidos, por supuesto en el clima, ¿no?, en la estabilidad climática, en los ciclos biogeoquímicos. El ciclo del carbono es el que tenemos más asociado al clima, pero también en cuanto al ciclo del fósforo y al ciclo del nitrógeno, también en cuanto a la pérdida de biodiversidad, en cuanto a todas las dimensiones que en definitiva son las que sostienen el funcionamiento de la vida tal y como la conocemos.
estamos consumiendo muchos más planetas de los que tenemos. Esto por un lado. Por otro, entender que esto es debido a la actividad humana, por eso se ha llamado la nueva era geológica el antropoceno, y más allá hay quienes decimos que debería incluso llamarse el capitaloceno, porque ni siquiera todas las poblaciones humanas hemos contribuido en igual medida a esa superación de los límites, ¿no? Sino que es el modelo económico capitalista el que realmente caracteriza esa nueva era geológica. Y que lo que necesitamos, si queremos seguir viviendo en este planeta con una calidad de vida suficientemente buena, es reacoplar nuestra economía dentro de lo que Raworth llama la economía del donut, ¿no? Es decir, volver a entrar dentro de los límites planetarios en términos biofísicos y poner dentro un suelo, este sería el techo, poner dentro un suelo, que sería como el círculo interior del donut, que es el bienestar social entendido como satisfacción de las necesidades básicas humanas que tienen que ver con lo material, pero también con lo emocional y con lo relacional. Vale, dicho esto, ahora viajamos a Andalucía. Voy a hablar de agricultura, ganadería, agua, minería, turismo, clima, renovables. Y por si no nos hemos deprimido ahí todavía, vamos a ver qué está haciendo la Junta de Andalucía al respecto, ¿vale? O sea, que quien salga de aquí sin suicidarse, pues tiene un premio, porque espero que luego Jorge, Carlos y Teresa sean un poco más animosos por la tarde, o sea, en la siguiente parte, porque si no, esto puede ser. Vale, bueno, Andalucía es y ha sido una tierra en la que la producción primaria, agroalimentaria, ha tenido siempre un papel muy importante, tanto en cuanto a la ocupación del territorio como a la generación de empleo, a la generación de capital económico también, ¿no? De PIB, si queremos decir. Y como tal, se ha convertido un poco en el granero, no solamente de España, sino también del resto de Europa, ¿no? Es la comunidad autónoma dentro de España que más alimentos exporta al resto del mundo. Se me había olvidado quitarme esto. Ay, mucho mejor. Entonces, ¿cómo lo ha conseguido? Industrializando, intensificando y globalizando el modelo agroalimentario. Esto se traduce en monocultivos. Tenemos el mayor monocultivo del mundo de las leñosas, en concreto del olivar. Tenemos monocultivos de frutos rojos, cada vez tenemos más monocultivos de frutos tropicales y tenemos el monocultivo de los invernaderos, que como imagino que sabéis es la única infraestructura antrópica que se ve desde el espacio en el planeta Tierra, ¿vale? Esto evidentemente tiene impactos, por supuesto, sobre el agua, en tanto en cuanto liberan fertilizantes, que son nitrógeno fundamentalmente, que va a parar a los cursos de agua y que genera problemas como la eutrofización, es decir, el exceso de materia orgánica, el descenso de oxígeno y por lo tanto la mortandad, como ha pasado en el Mar Menor, efectivamente, pero pasan en muchos otros cursos de agua. El consumo exagerado de agua, y luego hablaré, para regadío, hablaré de esto en concreto. La contaminación por agroquímicos, y tenemos el ejemplo muy claro también en Ecologistas en Acción. Podéis entrar a la página de disruptores hormonales y veréis cantidad de información sobre los impactos en la salud que tienen los agroquímicos que utilizamos en la producción industrializada de alimentos. Y, por supuesto, tiene efectos en la pérdida de biodiversidad, por plaguicidas, insecticidas, todo tipo de biocidas, ¿no? Y el lado de la ganadería no es mucho mejor, porque el primer problema que hemos tenido con la industrialización agroalimentaria es que se separan la agricultura y la ganadería cuando habían estado tradicionalmente unidas, ¿no? Tanto por la fertilidad como por el cierre de ciclos, ¿no? Debido a varias circunstancias internacionales, como son la peste porcina en China, como es, voy a entrar ahí porque si no eso es otro fregado, pero bueno, dinámicas de mercado internacionales han hecho que España se convierta también en el primer productor europeo y el cuarto mundial de porcino. Es decir, tenemos un boom ahora mismo de ganadería industrial, lo habéis oído también llamar quizás macrogranjas, sin precedentes. Esto no solamente desde el punto de vista ético es extremadamente problemático por las condiciones en las que viven los animales, de maltrato, sino que y también las personas, las condiciones laborales, tanto en la agricultura como en la ganadería, son infames en el sistema industrializado, y tenemos muchos ejemplos en Andalucía.
como por cuestión ambiental, ¿no? Contaminación de purines, lo mismo de suelos, aguas, contaminación del aire y eso, del agua, de los suelos y del aire. Y emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al sistema. Ya por eso hablo del sistema agroalimentario, ¿no? Porque no podemos pensar solamente que esta es una de las trampas que utiliza el capital a veces, decir, no, pues que la ganadería industrial emite menos que la ganadería extensiva. Bueno, ¿por qué? Porque depende cómo contabilices las emisiones y qué carbono contabilices, ¿no? Hay que tener cuidado porque esta es una de las trampas que juegan. En cualquier caso, la producción de estos modelos industrializados están sobre todo orientadas a la exportación en mercados globales. De ahí que, en cualquier caso, mirando el sistema completo, empaquetamiento, transporte, conservación, transformación, comercialización, tiene una huella ecológica enorme. Y en ambos casos me he referido al agua, ¿no? El agua es probablemente el elemento como más crítico y más evidente y que incluso puede que esté más, antes hablábamos, ¿no?, en la entrada, como más interiorizado socialmente aquí por el estrés hídrico casi sistémico propio de Andalucía, ¿no? También me da vergüenza hablar esto ante Leandro aquí, que es esa persona que más sabe de esto en Andalucía, pero bueno, efectivamente no solamente los escenarios de cambio climático auguran una aridez extrema en esta zona, y en alguna zona ya está en aridez, como es el sureste, sino que es que las tendencias que estamos viendo son ya de crecimiento de las precipitaciones y en los últimos 75 años no ha hecho más que aumentar el consumo hídrico por parte de la agricultura. Se ha ido incrementando la superficie de regadío, se han ido transformando cultivos a modelos de regadío. ¿Cuándo? Yo no sé, pero yo tengo 37 años y a mí en el colegio me enseñaron que los cultivos de la península ibérica eran el cereal, la vid y el olivo y que eran todos de secano. Y yo esto lo recuerdo, es que tengo los dibujitos hechos, ¿vale? Y entonces, ¿en qué momento esto de repente se convirtió todo en regadío cuando lo que tenemos es cada vez menos agua, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? En Andalucía está la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, cuya gobernanza es a nivel estatal, la responsabilidad, y luego las cuencas, las más pequeñas, que son como de potestad autonómica. La cuenca del Guadalquivir desde septiembre se ha declarado en sequía extraordinaria. Estamos por debajo del 26% respecto de la media de los últimos 10 años, ¿vale? Lo que dice el presidente de la Confederación es que se puede garantizar el abastecimiento humano durante 2 años, pero en principio se deben de pagar los regadíos. ¿Qué es lo que genera esta situación? Un enfrentamiento entre agricultores, que es una cosa que llevamos también, como decía Juanjo, augurando mucho tiempo. Es que el problema de que se les siga prometiendo agua a los agricultores y agricultoras cuando no la hay es que se les echa a los leones unos contra otros, porque entonces ¿quién riega? ¿El de aguas arriba o el de aguas abajo? ¿El de las leñosas o el de los cereales? Y se genera, en lugar de revertir ese conflicto respecto del modelo y respecto de las fuerzas de la agroindustria que son las impulsoras de esas transformaciones, se pone a pelear a la gente a una contra otra, ¿no? Para añadir así algo más de estrés a la situación hídrica de Andalucía, llega también la minería. Yo no es mi ámbito de experticia mayor, pero bueno, para que nos hagamos una idea, ahora mismo, una de las zonas mineras más importantes de Europa, junto con, la segunda más importante, es la faja pirítica, que va desde Sevilla hasta Portugal, ¿vale? Son 250 kilómetros de largo por entre 30 y 50 de ancho. ¿Qué está ocurriendo? Que aquí ha habido una tradición, efectivamente, desde los romanos minera importante, pero ahora la transición hacia la neutralidad climática se está enfocando en nuevas tecnologías, innovaciones, energías renovables, que ahora veremos todo el problema, y soluciones en definitiva tecnológicas que son muy demandantes en términos de materiales como minerales y metales. Por lo tanto, está viviendo un boom exagerado también la minería. Ahora mismo hay 6 proyectos mineros abiertos, pero hay otros 70 proyectos en proceso de solicitud para activarse de nuevas o reactivarse, para que os hagamos una idea. Y todas las grandes empresas mineras de Andalucía han pedido un chorro de millones a los fondos Next Generation, porque
es lo que va a sustentar la transición ecológica y sostenible, porque es lo que sostiene las energías renovables, la electrificación de todo el sistema de transportes, ¿no? Los vehículos eléctricos. Esta es la narrativa. Entonces, por un lado, la transición demográfica, cada vez vive más gente en las ciudades, transición energética renovables y la electrificación de la sociedad, junto con que China, que era el primer productor mundial, por ejemplo, de cobre, ha empezado a decrecer, pues está hecho como que de repente haya muchísimo más interés por, sobre todo, la producción de cobre, zinc y plomo aquí en la península. Y entonces el precio del cobre en concreto se ha multiplicado y se han reabierto varios de los proyectos. ¿Impactos ambientales de la minería? Bueno, el drenaje ácido que contamina zonas, bueno, cuerpos de agua terrestres y zonas costeras, el peligro de vertidos, ¿no? Aquí nadie seguro que se le escapa de la memoria el recuerdo de Aznar Collar, pero la destrucción de hábitats y biodiversidad también es la más evidente, ¿no? Esto se ve, estos agujeros enormes, las cortas, desplazamiento de otros usos del territorio y emisiones de gases de efecto invernadero también, porque igual que si miramos el sistema agroalimentario en su conjunto, se complejiza y vemos cómo, ¿no?, un análisis de ciclo de vida o de todo el proceso que hay detrás de un tomate o un aguacate, pues lo mismo hay que ver todo el proceso que hay detrás de un gramo de cobre en cuanto a impacto, pues si se considera todo el sistema, toda la maquinaria que hace falta, toda la tecnología asociada, desde el punto de vista energético es una aberración, ¿no? El sector de la minería es responsable ahora mismo del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por suerte, esta es una de las buenas noticias, sí que se ha prohibido la minería marina a nivel global, porque, bueno, no me voy a meter ahí, pero este es otro de los frentes. Y interesante también es saber que a nivel andaluz hay numerosos procesos judiciales por incumplimiento de normativas, por prevaricación, por cohecho, malversación de fondos, fraude, negociaciones ilegales, o sea que ha habido también históricamente una connivencia entre las corporaciones mineras, casi todas de capital internacional, y las administraciones públicas locales. Bien, no veo a nadie que haya perecido todavía por aquí, así que tengo más. Bueno, ¿cuál es el otro de los grandes pilares de Andalucía también? El turismo, ¿no? Esto nos encanta y ha sido una apuesta clara a nivel de modelo económico también de Andalucía, apostar por el turismo, que ha generado una transformación de usos del suelo en cuanto a la urbanización, expansión urbanística de las zonas costeras impresionante y muy rápida. Esto genera, pues, problemas a nivel de funcionamiento de los ecosistemas, sobre todo en zonas de humedales costeros y demás, pero bueno, también otra serie de conflictos como toda la gentrificación rural, conflictos entre usos del territorio y un aumento del consumo energético. Con compañeros trabajando aquí sobre la resiliencia de las ciudades frente a riesgos climáticos, también reflexionábamos cómo el cambio en la población de ciudades muy turistizadas también hace que se aumente el consumo de energía. Porque, bueno, este es un ejemplo muy sencillo y puede parecer tonto, ¿no? Pero en la medida en la que los andaluces y andaluzas sí que saben que es importante ahorrar agua, cómo gestionar el frío y el calor, con las persianas, con la vegetación en patios, con tal, y esta población se sustituye por turistas, pues no hay plantas porque nadie las cuida en los patios, se tira del aire acondicionado, el consumo de agua, por supuesto, en lavadoras, no sé, es muchísimo mayor, ¿no? Esto también hay un informe de Ecologistas en Acción sobre los impactos del turismo de masas, desde el punto de vista ambiental y también social, porque evidentemente toda la supuesta idealización del empleo generado por el sector turístico pues esconde muchísima precariedad y esclavitud directamente, ¿no? Y si no, que se lo digan a las Kellys. Y lo entronco con la cuestión climática porque quizás es importante también saber, cuando ya empezamos a pensar en términos políticos qué está pasando, pues es que en Andalucía se acaba de publicar el Plan Andaluz de Acción por el Clima, ¿no? El PAC, que es una regulación normativa contemplada en la Ley Andaluza del Cambio Climático y que se ha quedado, por desgracia, pues poco ambiciosa, que podríamos esperar del gobierno que tenemos, ¿no? Pero con esta demanda que existe por parte de, no solamente de todo el movimiento por la justicia climática, sino del IPCC y el sector científico, de no aumentar la temperatura global más de 1,5 grados,
pues por desgracia este plan no llega a dicha ambición. Y de hecho han utilizado un truco extremadamente cutre, que es que la contabilización que hacen de las variaciones permitidas, que son el objetivo de reducción del 18%, hacen referencia, en lugar de 1990, que es lo que contempla el Convenio Marco de Naciones Unidas, ¿no?, como punto de referencia de emisiones, lo han puesto en 2005. Ya estaban absolutamente disparadas las emisiones. O sea, es como un truco de primero de EGB, ¿no? Es impresionante. Y de hecho hace que no se puedan comparar, claro, la ambición entre los planes estatales o los planes de otras comunidades autónomas y el de Andalucía. Bueno, además, desde el movimiento ecologista hemos reivindicado que debe de incluir un presupuesto de carbono máximo, ¿no?, para las actividades económicas que se puedan permitir, y la fiscalidad ecológica, pues trasladar la huella de carbono de los productos y los servicios a los impuestos, ¿no? Además está también en proceso de alegaciones, estamos alegando a la Estrategia Energética de Andalucía 2030. Y esto me lleva a uno de los grandes melones que efectivamente hay abiertos ahora mismo, que es el boom enorme de las renovables. Llevábamos décadas diciendo que había que transitar, que había que abandonar una economía basada en los combustibles fósiles hacia una economía basada en energías renovables, y ahora de repente lo que ha habido, claro, cuando se hace patente y evidente que los combustibles fósiles no nos llevan a ningún lado y empieza a haber una serie de normativas y regulaciones, entonces se genera una burbuja especulativa espectacular en torno a las energías renovables. Para que os hagáis una idea, las solicitudes en tramitación de parques fotovoltaicos en Andalucía ahora mismo triplica la potencia que está prevista instalar, que se debería instalar de aquí a 2026. O sea, es evidente que todo eso no se va a tramitar, no se puede tramitar y no se debe tramitar, ¿vale? Hay una enorme especulación, pero claro, estamos en esta contradicción, ¿no? Nos dicen, pues no queréis energías renovables, y ahora que hay muchas energías renovables, claro, ¿dónde las ponemos? Y esto está generando, de nuevo, un enfrentamiento entre pobres, por así decirlo, ¿no? Entre intereses que realmente están alineados, pues está poniendo pues, enfrentando al sector ecologista con el sector agroganadero o con el mundo rural en general, ¿no? En Andalucía se supone que hay una instrumentación legal aprobada para hacer una zonificación, porque en definitiva lo que está pidiendo el movimiento de renovables sí, pero no así, es que se pare el carro, se haga una zonificación, se planifique de acuerdo también con participación social y criterios ecológicos y sociales. Bueno, en Andalucía existe un poco el mimbre ya para hacer esto. Serían las APER, las áreas preferentes para energías renovables. Están recogidas en la Ley de Energías Renovables de Andalucía, pero nunca se han puesto en marcha. Y entonces se está tirando millas sin realmente acogerse a lo que ya la ley contempla que se podría hacer. Y de hecho, estas APER no aparecen ni siquiera en la Estrategia 2030. Impactos ambientales de las grandes empresas. Perfecto. De las grandes empresas fotovoltaicas, pues bueno, y eólicas, pues problemas en la fauna avícola, sobre todo en aves, esteparias, pero no solo, competición con usos agroganaderos, entonces pérdida de soberanía alimentaria y, por supuesto, todo el dilema de los impactos ambientales que conlleva, como veíamos en el caso de la minería, la producción igualmente, ¿no?, de las tecnologías asociadas a esto. Y ya para acabar, pues, y conectando con esta parte más regulatoria, en Andalucía en los últimos años, por desgracia, estamos viendo un proceso de desregulación ambiental sin precedentes. Habréis oído hablar de la lista, ¿no?, que de lista no tiene nada, es bastante tonta, la Ley de Impulso de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que lo que ha hecho ha sido, pues eso, impulsar una desregulación ambiental sin precedentes, por la cual pues se evitan muchas de las evaluaciones de impacto ambiental, se da autonomía a los ayuntamientos para que tengan más capacidad bueno, como más libre albedrío, lo cual tendría distintas lecturas, ¿no?, pero por desgracia tememos que eso no tenga buenos resultados y el titular grande es que se reducen los usos contemplados legalmente a dos: uso urbano y uso rústico, y se elimina el urbanizable. Del mismo modo que en el urbano había consolidado y no consolidado y se queda solo urbano, es decir, ahora ya solo hay urbano y rústico. Y solamente se prohíbe edificar en los suelos especialmente protegidos, es decir, todo el rústico es urbanizable. Resumen, ¿qué significa? Que 300.000 viviendas que hay en Andalucía en situación irregular, porque son viviendas dispersas en el campo, ahora se van a regularizar.
¿Qué facilita esto? Pues evidentemente expansión de urbanizaciones, de campos de golf, y de hecho han llegado incluso a decir explícitamente que es que no puede ser que en los últimos 10 años todas las propuestas que ha habido de campos de golf en Andalucía se han parado por alegaciones. O sea, que es que este es el marco, ¿no? Y bueno, esto va de la mano del decreto de simplificación administrativa, que también, bueno, pues con el COVID también se ha aprovechado, ¿no?, a simplificar administrativamente, y Andalucía ha hecho este decreto, por el cual no hace falta ya evaluación ambiental integrada en muchos de los casos que antes sí que hacía falta. Con lo cual, bueno, todo esto por ver un poco eso, el panorama así de impactos ambientales, pero bueno, que me he centrado más en los ambientales, pero todo esto tiene impactos sociales también tremendos y de una manera que además es interseccional, porque afecta de manera diferente en función del género, porque afecta de manera diferente en función de la clase social, en función de la zona de Andalucía, en función de la racialización a personas migradas o no, migrantes o no migrantes, y todos estos factores además intersectan unos con otros, ¿no? El ejemplo de las mujeres trabajadoras marroquíes en la fresa en Huelva es como la bandera del paradigma del salvajismo de este modelo productivo, ¿no? Pero el de las Keris podría ser otro. Y bueno, como solo por apuntar que me centra en uno, pero que además desde el punto de vista social también es pues una aberración. Muchas gracias. Bueno, pues ya buenas tardes casi a todos. Agradecer a la organización que me haya invitado. Yo realmente, un poco le dije desde el principio, ¿no? Pero bueno, mi fuerte no es venir y contaros un poco cómo está el sector en general, ¿no? Yo soy veterinaria de campo y voy a contar un poco desde mi experiencia, ¿no? Es verdad que en algunas cosas nos vamos a pisar un poco lo que ha dicho Elisa, pero bueno, creo que quiero poner esa mirada desde lo rural también, ¿vale? Entonces, bueno, quería contaros un poco esto, creo, si funciona. Sí, no funciona. Pues os lo voy a dejar pequeño, porque creo que va a ser como se va a ver mejor. Bueno, de dónde venimos está más o menos claro, pero sí que me gustaría ver esa línea del tiempo con una premisa un poquito diferente, ¿no? Desde nuestros países, desde la parte occidental y del norte, solemos ver el mundo y nuestra historia con el pasado detrás y el futuro delante. Realmente los pueblos originarios lo que lo hacen es al revés. Yo puedo mirar el pasado porque lo he visto y de él aprender. Entonces hacer una mirada de decir, vale, esto ha pasado así por esto, y no seguir repitiendo. Y podemos seguir mirando qué es lo que ha pasado. Y el futuro no sabemos lo que va a pasar, que es donde estamos ahora mismo, ¿no? Tenemos una crisis enorme y no sabemos lo que va a pasar. Pero podemos aprender de lo que ha habido antes. Entonces por eso quiero invitaros a hacer esa mirada al revés, de como nosotros la entendemos, ¿no? Evidentemente venimos de donde venimos, de un ser humano que recolectaba y cazaba y ahí se cubrían sus necesidades básicas, y llega un momento de la historia en que empezamos a domesticar tanto a los vegetales como a los animales. Y eso nos lleva a ir metiéndonos más, quitando el nomadismo y volviéndonos cada vez más sedentarios, ¿vale? Y ahí aparece el ser humano rural, o lo que llamamos campesinado. Y hablo de campesinado porque yo trabajo con el campesinado y es donde más me relaciono, ¿vale? Desde aquí es donde voy a contaros un poco toda mi ponencia, ¿no? La domesticación también nos lleva a una cosa, y para mí es uno de los entes peligrosos: aparece la propiedad privada. Ya tengo mi tierra, ya tengo mis animales y ya tengo miedo porque lo puedo perder. Y esto es un punto importante histórico que me gustaría que lo tuviéramos en cuenta. Siglos después aparece la revolución industrial y la industrialización, y de ahí pasamos a ser más un ser humano urbano y moderno. Ahí también decir que históricamente, en los últimos estudios que afortunadamente tengo la suerte de volver a la ESO y añadir datos históricos que se nos pueden olvidar, fue en la zona sur de Europa, lo que serían los países mediterráneos, donde coexiste esa industrialización que viene de los países del norte, que aparece en Reino Unido, y cohabita con ese mundo rural, agrario, que se queda, digamos, marginado. Pero hay una coexistencia, luego no todo se ha perdido, que es lo que puede pasar en los países del norte. Como bien ha contado Elisa, al final es Andalucía la que sigue exportando y sigue teniendo un sector agrario o primario bastante fuerte. Y de aquí viene esta historia, y creo que es importante verla. Esto nos está llevando ahora mismo a un momento: somos un ser humano tecnológico y petróleo dependiente. Y esto es imposible seguir sosteniendo, como bien han dicho los compañeros.
Por ser así muy vagamente, tenemos a lo mejor un colapso, que es un proceso realmente de colapso, no va a ser aquí ahora, ya no tenemos nada más, pero estamos caminando este proceso y podemos caminar otras opciones. He puesto otra que puede ser la transición ecosocial o una transición diferente. Hay miles, no hay siempre un blanco o un negro, ¿no? Hay un abanico enorme y creo que tenemos que caminar en esa diversidad, ¿vale? Y todo esto, evidentemente, tiene detrás un mundo de políticas, un mundo globalizado y capitalista que viene de esa industrialización y que se basa en lo que hemos ido viendo a través de la historia política, en una especulación, propiedades privadas, fusiones, deslocalización de fábricas para poder coger el poder de los países más subdesarrollados o más de las zonas del sur, ¿no? Esto nos lleva a una serie de políticas generalizadas de Organización Mundial del Comercio, Tratados de Libre Comercio, aranceles, cumbres del clima. Intentamos porque sabemos, como bien decía el compañero, que sabemos hace 50 años que algo estaba pasando y que por algún camino íbamos mal. Y hay intenciones muy buenas, había intenciones buenas, pero nunca le hemos hecho caso. Me llamaba la atención este fin de semana, ya con la charla de venir aquí, mi hijo me decía, no, tengo que hacer un PowerPoint sobre las soluciones a los problemas medioambientales. Y las soluciones eran basadas en los acuerdos internacionales, en los derechos internacionales de medioambientales, los distintos protocolos que hay. Digo, ¿estos son soluciones o son unas herramientas de buenas intenciones? Porque hemos visto que a lo largo de los distintos protocolos que hacemos, a lo largo de las distintas cumbres, hay mucha intencionalidad, pero de hechos no hay ninguno, ¿no? Entonces, bueno, sigo aquí echando un poquito más de leña a este fuego que ha encendido Elisa, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho esta serie de políticas que realmente, como decía Juanjo, para mí hay una pintura verde en todo esto. Todo quiere ser verde, todo quiere ser ecológico y estamos intentando entenderlo todo, pero es pura fachada. La política agraria común, estábamos esperando esta reforma agraria desde los sectores que más estamos vinculados a los espacios naturales, sobre todo en mi caso a la ganadería más que a la agricultura. Va a venir una PAC verde, va a ser un cambio increíble. Este cambio, como siempre, te ves los preámbulos de las legislaciones y parece que se están enterando de todo, pero cuando te vas al articulado, como está pasando ahora mismo, cuando ahora ya nos vamos a los planes estratégicos nacionales de los distintos Estados miembros, no nos hemos enterado de nada y seguimos con lo. Entonces, esto parece que está como más alejado, más en la parte de Bruselas, en Madrid, en Sevilla, en la Junta, pero ¿cómo viene esto ahora luego realmente a los entornos rurales, ¿no? Me baso sobre todo en un cambio importante, y es que el alimento es una mercancía, ¿no? Como bien decía Elisa, me voy a meter un poco en las problemáticas que hay a nivel general y a qué nos lleva, y que esto parece que no nos afecta a las zonas donde producimos los alimentos, pero estamos totalmente inmersos en esta política, ¿vale? Centrarme un poquito en lo que sería, porque a nivel de crisis ecosocial podemos hablar de crisis ecosocial de la vivienda, de la energía, de los bosques, pero me voy a centrar en el agroalimentario, que es lo que yo más conozco, ¿vale? Evidentemente, como bien ha dicho, para producir un alimento necesitamos ese modelo de productivo, ese uso de suelo, ese uso del agua, ese uso de ciclo de nutrientes, de energías renovables y no renovables. En el momento en que un alimento, que un agua, no es una necesidad para una persona, para el mantenimiento de los seres vivos, ya no solo hablo de las personas porque al final tenemos ahí esa confrontación, ¿no? De que quién tiene más derecho a usar el agua, si nosotros o los animales, ¿no? O los alimentos, sino que es una mercancía y está capitalizada, hemos perdido el poder de los valores básicos, ¿no? De la vida. Hay algunas que no sé por qué no funcionan. Vamos a ver. Bueno, básicamente era un poco una diapositiva de los distintos modelos predominantes, como bien comentábamos, que estamos viviendo una producción predominante de ganaderías intensivas, de agroindustrias, de macrogranjas, y eso está repercutiendo evidentemente en el paisaje, en el uso de los recursos, en los trabajos de las personas, que al final hay un trabajo precario, y además se está generando el dejar de ser un agricultor o un ganadero con una cultura detrás a ser un empresario más de otro tipo de industria capitalizada, ¿no? Este modelo agroalimentario, como hemos visto, es de una producción y una extracción, un procesado, una conservación y un consumo, y que estamos ahí también nosotros, porque el agricultor, ganadero, minero puede ser ciertas personas determinadas, pero como consumidores somos todos. Y desde aquí quiero que no olvidemos que actos políticos podemos hacer todos en nuestras decisiones diarias. Y cómo nos alimentamos, y cómo vivimos, y cómo nos transportamos, lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Igualmente, creo que tampoco se va a ver esta. Bueno, pues nada.
esa separación entre agricultura y ganadería, ha roto, digamos, ese cómputo de yin-yang, ¿no? De armonía entre una cosa y otra. No podemos entender una agricultura sin una ganadería y una ganadería sin una agricultura porque están inmersas, son actividades unidas al territorio, igual que a las personas que viven en esos territorios. No podemos olvidar que todo es lo mismo, ¿no? Entonces, al romper la visión holística, rompemos la estructura básica. Y tenemos que volver a reunir. ¿Qué pasa con todo esto? Que es el campo el que se va quedando cada vez más solo. Y el campo está abandonado y vamos a tener unos problemas de paisaje como los que estamos teniendo actualmente, ¿vale? Y me da pena que no veáis porque era una imagen de un cuadro de un vecino de Linares de la Sierra, de nuestra comarca, en el que decía que solo los hombres y las mujeres, en el momento de volver a la tierra, van a sentirse más acompañados. Entonces, ese llamado a la tierra era lo que yo quería un poco haceros ver. Necesitamos conocer ese entorno, ¿no? O sea, yo desde la Universidad Rural, que nos dedicamos, somos un grupo de personas que nos dedicamos un poco a entender cómo se vive en esta sierra. Me pasa un poco igual que Elisa. Yo no soy serrana de nacimiento. Yo me fui a vivir por decisión propia cuando acabé la carrera y me fui allí a vivir porque creía que la ruralidad era la única manera de poder entender cómo yo quería vivir, ¿no? Entonces, observando el entorno y entendiendo las necesidades que tenemos para restaurar así la simbiosis de los distintos habitantes, tanto de la vida vegetal como de las razas ganaderas, en mi caso, que trabajo con razas autóctonas en peligro de extinción, y el conocimiento de los pueblos. Con esos tipos de manejo vamos a poder posibilitar hacer un desarrollo. O sea, todo es verdad, estamos viviendo en un momento de locura, pero tenemos todavía unas bases, un resquicio, poquito. Estamos en el momento justo de poder volver a mirar el campo como era realmente, porque todavía tenemos ciertos sabedores y sabedoras que saben hacerlo y que tienen esa capacidad resiliente que necesitamos de rescatar para poder realmente afrontar estos cambios venideros. No nos podemos olvidar de quiénes somos, tenemos que seguir mirando hacia adelante, mirar esos saberes que tenían y evidentemente no nos queremos convertir en un parque temático de turismo, pero tampoco queremos meternos en una urna de esto es lo que era, ¿no? Somos lo que somos, tenemos las necesidades que tenemos y tenemos que cubrir nuestras necesidades del aquí y del ahora, pero tenemos que no olvidar lo que nuestros mayores nos han enseñado. Y así intentar relacionar esa biodiversidad que tenemos en Andalucía, en esa cantidad de cultivos que hay, en esa cantidad de razas, en esa cantidad de conocimientos, ¿vale? Para poder abrazar nuestro patrimonio y poder buscar una solución. Desde ahí deciros también, y esto también como os decía, hay una emergencia climática y hay una emergencia social. Estamos perdiendo todos esos saberes, estamos perdiendo todas esas razas, porque estas políticas pintadas de verde parece que sí, que ayudan, pero lo único que hacen es estrangular cada vez más. Es así, o sea, yo trabajo con razas autóctonas en parques naturales, nuestros ganaderos no pueden más, no pueden seguir sobreviviendo y compitiendo con un mundo globalizado, cuando tú vas a un supermercado puedes comprar cualquier cosa que no sabes de dónde viene. Ellos no pueden estar ahí, ¿no? Entonces, sí, desde aquí, pues aprovecho el poder hablar con la sociedad y decir, por favor, pensemos y repensemos cómo estamos actuando en nuestro día a día, ¿vale? ¿Dónde ponemos los valores de las cosas? Una de las opciones que hay, como igual que os decía, es uno de los modelos que hay de producción, se basaría en la agroecología, ¿vale? La agroecología, me imagino que muchos sí que la conoceréis, es relacionar los modelos de producción con los aspectos sociales y culturales, teniendo en cuenta lo ambiental, pero evidentemente también teniendo en cuenta la rentabilidad. La rentabilidad no es la explotación de las partes del capital, sino ser rentable y tener una actividad digna. Y desde ahí analizar todas las posibilidades todas las implicaciones que hacemos al entorno, ¿vale? Hacer una viabilidad económica y con equidad, un aumento de los usos de los recursos locales, lo que tengo cerca y no que sean tan petróleo dependientes, obtención de rendimientos sostenibles, el aumento de la biodiversidad. Yo contribuyo a criar una raza determinada y eso va a favorecer que existan unos microorganismos determinados y una ave vinculada a ese territorio y a ese paisaje. Conservar todos nuestros recursos naturales a nivel social y cultural, apostar por la autosuficiencia y la soberanía alimentaria y el desarrollo endógeno local, ¿no? Entendiendo que todas las personas que viven en un territorio y ese territorio mismo tienen el germen inicial para poder sobrevivir y poder crear otro tipo de paradigma, ¿no? Desde generar bancos de vida entre los distintos recursos naturales y cuidarlos, generar espacios de intercambio, como bien decía Elisa, estos espacios de reflexión conjunta que son tan necesarios y de poder tener opiniones y poder dialogar entre cuáles son las opciones que queremos y cómo queremos vivir,
Y eso puede ser el germen para unas semillas de cambio que queramos. Creo que no hay una solución única en un solo territorio, tenemos que analizar los distintos territorios y tenemos que pasar a la acción, ¿vale? Y desde ahí, pues favorecer realmente ese trabajar en comunidad, vincular y enredando en distintas vertientes, ¿no? Para pasar a la acción, yo creo que muchas veces nos quedamos en el discurso y tenemos que empezar a romper realmente barreras. Necesitamos hablar claro y fluido, vale, gracias. Nombrar y visibilizar cuáles son las necesidades, y desde ahí las necesidades normalmente del mundo rural y de las personas que viven o que intentan vivir de la ganadería y de la agricultura. Lo que necesitamos son infraestructuras y servicios básicos en las zonas rurales. Parece mentira en un mundo globalizado, pero no hay servicios médicos para quien los necesite, no hay escuelas como otros modelos de educación que queramos que sean viables, no tenemos viviendas porque el turismo al final hace que los precios de las viviendas aumenten y no podemos vivir allí los que realmente estamos viviendo allí. Necesitamos un apoyo real institucional y que la legislación realmente venga a nosotros con nuestras propias necesidades. Hay mucha legislación que se puede hacer, pero luego el transponerla realmente a llevar a cabo es muy difícil y está perjudicando a que los ganaderos, por ejemplo, con el tema de la crisis de las vacas locas, hubo un pánico enorme hacia la seguridad alimentaria y el paquete de legislaciones higiénicas del 2005 eran extremadamente duras, ¿no? Evidentemente había que poner a salvo a la población y el consumo. Pero estas legislaciones eran unas legislaciones europeas que se tenían que transponer a las legislaciones nacionales. España ha tardado 15 años en transponer esa legislación, mientras han ido cerrando mataderos, han ido cerrando todo tipo de industrias y no permitiendo hacer industrias artesanas. Eso ha hecho que muchas zonas rurales se despueblen y que no tengamos mataderos. Ahora mismo tenemos una legislación de diciembre del 2020 que los propios técnicos que están en la administración no saben transponerla. Para que veáis que todo este tipo de cosas, que parece que sí, que hay intenciones de hacer cambios, pero luego no somos capaces de llevarlos a cabo. ¿Vale? Necesitamos políticas valientes y gente valiente que las lleve a cabo. Necesitamos técnicos como nosotros, a lo mejor, para exigir que esas políticas valientes y que se puedan hacer, se puedan exponer al terreno. Y lo dejo por aquí para que tengo más cositas por aquí. Solo quería agradecer a todos los custodios y custodias de los territorios que permiten que las zonas rurales estén donde estén y se conserven los conocimientos que están para que podamos generar un cambio hacia ahí. Lo que salga luego. Bueno, ahora nos quedan 5 minutos un poco más de esta sesión. Hemos tenido un problema con el streaming, después vamos a volcarlo en la red que está grabando aquí, o sea que, bueno, los que estáis aquí lo habéis escuchado, pero además la gente que está en casa, ¿no? Me ha llegado una pregunta que iba para Elisa, pero bueno, si da tiempo rescatamos una de las preguntas que nos han llegado, ¿vale? Decía, la hostelería en la costa andaluza y la subida del nivel del mar que amenazaría al sector, pero a corto plazo, teniendo sol y altas temperaturas todo el año, se conservan más o menos las cifras de empleo en el sector. ¿Cómo convencer del problema teniendo en cuenta esta paradoja? Lo lanzo a Elisa, lo lanzo a la mesa. Es verdad que en Andalucía la cuestión del turismo es un sector fundamental y quizás pues, es conveniente también que intentemos resolver esa pregunta, aunque quizás en la segunda parte de la sesión también se pueda recuperar, ¿vale? Elisa. Bueno, yo diría que es que el COVID ha respondido a esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cuánta resiliencia tiene nuestro modelo económico, socioeconómico si dependemos del turismo? Eso frente a, ahora es una pandemia, pero incremento del precio de los combustibles fósiles mientras toda esa gente se mueve sobre todo en aviones, en fin, o sea que hay millones de perturbaciones que hacen que tener todos los huevos en la misma cesta, como sucede en las zonas costeras, en términos económicos, pues hace a esas poblaciones extremadamente vulnerables. Entonces, yo creo que esto es difícil de explicar por lo que decía Juanjo antes, ¿no? Porque dices que, claro, hacer cambios cuando te están hablando del futuro, pues es difícil porque te agarras a lo que ves y a lo que tienes. Yo creo que esto es lo más difícil que tenemos como reto ecosocial ahora mismo, es cómo promover realidades socioeconómicas dentro del marco de la economía social y solidaria y con criterios de sostenibilidad fuerte ecológica para que haya una transición y que no nos tengamos que quedar efectivamente desempleados y que no haya bolsas de exclusión. Pues mira, con Daniel Albarracín ahora y varias cooperativas estamos haciendo una investigación sobre cómo transitar el modelo económico y social de manera que se pueda incluso generar empleo respetando la biodiversidad. Claro, pasa inefablemente por reducir la jornada laboral. Sí,
Si Juan o Sara queréis contestar. Bueno, yo apoyo totalmente. Yo vivo en una comarca que se ha querido vender 100% al turismo y solo turismo. Somos más que el turismo, ¿no? Entonces creo que se ha quedado muy plasmado, ¿no? en esta pandemia y en esta crisis, tanto a nivel de las zonas llamadas turísticas que se han quedado abandonadas y que no han podido subsistir, como a nivel, por ejemplo, de los ganaderos, ¿no? Si las ganaderías dependen muchísimo de lo que es el canal Horeca, vamos a seguir dependiendo y alimentando solo al canal Horeca. No tiene ningún sentido. Bueno, es parte de lo que supone que el nuevo momento, ¿no? O sea, todo este tipo de crisis actuales, la vigencia de los límites, lo que hace es que esos límites vayan apareciendo en distintas crisis y esas crisis tengan que ver ahora con turismo, mañana con energía y tal. Entonces, uno de los problemas nuevos es visibilizar el origen ecosocial de muchas de estas crisis y percibir como crisis sectoriales, que no lo son, claro, pero es mucho más difícil de explicar que, por ejemplo, el origen del COVID es un origen que tiene que ver con una cuestión de biodiversidad, pero es mucho más difícil de explicar eso que, pues yo qué sé, la crisis climática, que es mucho más macro, pero que es claramente planteado de origen como un problema climático, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que toca por hacer en este momento del ecologismo. Yo quería también señalar que una de las cosas que me gusta del uso de la palabra colapso, la crisis es estoy pasando por un mal momento y luego voy a volver a lo que más o menos estaba, ¿no? El colapso no. Aquí hay un cambio, hay un procedimiento y hay un cambio. Y después del colapso no hay una vuelta a lo anterior, tenemos que reinventarnos. Y ahí que genera pues, un mundo de oportunidades, de creatividad y realmente el turismo como lo hemos vivido, de que me muevo todos los fines de semana, no voy para acá para allá, eso hoy en día, porque llenar un depósito de gasolina es un pastón y mantener este modelo de vida que hemos llevado hasta ahora es inviable y lo tenemos claro. Otra cosa es que queramos seguir negando y no viendo lo evidente, ¿no? Hasta dónde queremos llegar, ¿no?